Aquí seguimos con ustedes en el rumbo de la tarde y vamos a hablar de temas médicos. Se calcula que en República Dominicana el 18% de la población sufre de asma. Este número puede elevarse ligeramente en el caso de los niños, aunque se establece que no todos los casos están diagnosticados. Y hoy tenemos también una invitada que es la doctora Lisabel Guzmán para hablarnos acerca de la creación del primer comité de asma grave en República Dominicana. Bienvenida, doctora, al rumbo de la tarde. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias Yo por la tenía una invitación. hermana, pues hace muchos años, yo tengo 72 ya, y yo era un niño, usted no da ni un besito. Su papá y su mamá ni se conocían de lejos. Déjeme decirle, y ella era asmática, y tuvo como hasta los, que yo recuerde, como hasta los 13, 14, 15 años, y se apretaba una cosa terrible. En esos se ponían unas vasijas con unos vapores y eso. No, Sí. no había medicamentos en esa época así. Todavía Pero se ella- usa. Pero ella se le quitó. Eso se cura. No, el asma no Pero se ella, cura. ella se le quitó. Y que la No. cabrita también, y No, que yo uno no sé, té una yo cosa no rara. sé, porque ya después cuando Se yo... controla, sí. pero no se cura. Bueno, pues ella jamás ha sufrido de asma. Yo le pregunté hace unos años y me dijo que no, que ella ya no... Lo que pasa es que muchas veces hacen un periodo como de remisión de los síntomas y muchos pacientes sí se controlan. Sí. Y todo depende de si es leve, si es moderado, si Eso- es grave. sí, eso Todo yo no- varía, eso yo cada no podía paciente decirle, sí. es diferente, entonces pudo ser que haya sido. Pues yo recuerdo que era un trabajo en la casa cuando ella se apretaba, que era lo que le decía, se apretó. Sí. Entonces eso era un corredero, pero ahora una bombita en la No, boca. ahora y tenemos ya. diferentes inhaladores, Sí, claro. sí. ¿Y por qué deciden entonces crear un comité para este tema del asma grave? ¿Qué motiva la decisión? Sí, mira lo que sucede. El Comité de Asma Grave se decidió iniciar y realizar. Es más por esos pacientes que tienen el diagnóstico de asma grave o mal diagnosticado de asma y asma grave, en la cual no tienen ese acceso fácil, porque el medicamento se gestiona por medio de alto costo, para hacer su tratamiento. Entonces, a veces muchos pacientes se catalogan como asmático no controlado, o mal controlado, mejor dicho, y en realidad tienen el diagnóstico de asma grave. O sea, son cosas muy diferentes. Si es el diagnóstico de asma grave, pues se utilizan los biológicos, que ahí vamos a entrar nosotros. Si es el mal controlado, porque hay diferentes factores. Puede ser que el paciente no use bien el inhalador, no supe usarlo. Hay factores desencadenantes, que hay muchos, que el paciente tiene y no se ha determinado, y por eso el paciente no se ha controlado. Entonces, a base de eso, de que esos pacienticos, que son estadísticamente a nivel mundial, el 3.7% de los pacientes asmáticos, pues se decidió a realizar el comité. Así también te va a tener acceso al más fácil, al diagnóstico, al tratamiento y el seguimiento del paciente. ¿El asma qué puede producir? Que uno se siente que se está asfixiando, porque ¿qué otra cosa puede producir? Porque si yo me controlo eso, pues yo vivo feliz y todo el mundo. Usted es asmático, porque habló No, como no. un asmático. No, yo digo, porque yo estoy pensando, si es eso solamente, o yo veo unas bombitas que se ponen y ya y pasó el evento. ¿Qué puede pasarle a un asmático? Primero, no todo el mundo se diagnostica el mismo tipo de inhalador, eso es diferente. Y segundo, pues el paciente puede presentar dificultad para respirar o disnea, en términos médicos, tos, dolor torácico, presión torácica, o siente que siente un peso en el tórax, hasta puede presentar una crisis y fallecer. Porque pacientes con asma no deberían de fallecer, pero están falleciendo todavía. ¿Y qué fallece? ¿Que falta Por de la, aire? por la falta de aire, respiración? por la tubería de los pulmones, como le explico Eso a los pacientes, eso es lo que yo quiero que usted me los diga. bronquios y bronquioles se inflaman en un paciente asmático. Entonces, o vía aérea podemos decirla. Entonces, si se inflama completamente, hace una crisis y puede tener una parada respiratoria, porque no hay un intercambio de gaseoso, o sea, del aire, no tiene una entrada y salida del mismo, y por eso el paciente puede hacer un paro respiratorio y fallecer. Como yo le decía, yo tenía una hermanita cuando yo estaba muy pequeño que sufría asma. Son los niños, por ahí comienza. Una persona No, ya no. de mediana edad puede comenzar Sí, a tener asma. sí. Una persona adulta. Sí, incluso ¿Y qué lo provoca? Actualmente, post pandemia, hemos tenido muchos pacientes que son generan asmáticos asma. después del COVID, porque Sí. el asma en la mano en las niñas. Yo pensaba que eso venía, no, desde el nacimiento y que se producía. No, mire, lo primero que le enseñan a uno es que tratar el asma y diagnosticarlo es un arte, desde Sí. que uno es neumólogo, sí. Pues muchos factores desencadenantes y determinar, porque el paciente que puede hacer una crisis de asma por ejercicio. ¿Cómo sí? Sí, por ejercicio. Hay asma inducido por ejercicio, hay asma inducido por aspirina, por ejemplo. O sea, hay muchos factores. ¿Por medicamentos? Sí, claro que sí. Hay muchos factores que pueden desencadenar un asma. Muchas personas mal entienden que es nada más desde la niñez. No, claro que no.
Hay pacientes que después de una neumonía, de que tuvo ingresado grave en intensivo, por ejemplo, pueden quedar asmáticos porque la vía aérea se queda inflamada. Sí. No, pues para mí, Y yo, no siempre, yo y no siempre en en desencadenante. los niños más o ya en adolescentes que vienen con este problema, por eso yo pensaba que era un asunto desde la niñez. No, no. ¿Y se cura? No, el asma no se cura. Se controla, pero no se cura. En el caso de República Dominicana, que yo digo que República Dominicana es como Londres, que uno un día amanece con sol y a los 5 minutos Sí, cae un que no aguacero ayuda. y que el polvo del Sahara y que Sí. después el frío, como estamos ahora. Entonces, en un país como el nuestro, donde las condiciones atmosféricas son tan variables, Sí. y Y de estamos repente. en en medio del COVID surgiendo, ¿qué medidas debería tomar una persona que convive con el asma para cuidarse un poquito más? ¿Y cómo saber que tiene asma solamente cuando va al médico? No, voy primero con Sí, ella. sí, sí, claro. No, es un Co- complemento co- de lo que contaba Olga. Con respecto a lo del medio ambiente, hay muchas cosas que se pueden evitar. Yo soy una neumóloga que estoy de acuerdo con el uso del purificador de aire, porque en este medio tenemos lo que es el polvo de Sahara, como usted dijo, ahora con los cambios de ambiente. También, por ejemplo, ahora un momento está frío, otro momento caliente, hay mucha brisa. Incluso ahora tenemos en la consulta, estamos llenas de crisis asmáticas, de bronquitis, de neumonía, de sinusitis, todas las itis, como digo yo. Y es por todo este cambio climático y que actualmente tenemos un brote de influenza y de COVID, pero es también por el mismo cambio. O sea, cuando hay temperatura fría, cuando hay mucha brisa, a eso la temperatura fría produce o digamos sí que hace que haya más infecciones virales. Y es por lo mismo de la brisa que atrae todo eso. Y el frío ayuda también. Entonces, ¿qué yo recomiendo a los pacientes asmáticos? Por ejemplo, cuando está el polvo de Sahara, yo siempre digo, usen su mascarilla, intenten salir lo menos posible, porque obviamente van a estar más expuestos. Y estoy de acuerdo con usar el purificador de aire. Eso ayuda mucho a los pacientes asmáticos, sobre todo porque no todos los asmáticos se van a tener una crisis por un cambio en temperatura. Cada asmático es diferente. Yo he tenido pacientes que eso por los colorantes me hace una crisis y no por cambio de temperatura. ¿Entiendes? Entonces, cada paciente se individualiza y es diferente. Entonces, en la parte ambiental yo recomiendo siempre eso. Ahora actualmente como estamos. Y yo le preguntaba esa parte, ¿cómo saber que uno es asmático? Ok, siempre presenta a los pacientes un síntoma. O sea, siempre presenta o tos seca que empeora en la noche y mejora en el día, o principalmente, o se mantiene en el día pero empeora en la noche. Dificultad para respirar, como dije anteriormente, presenta mucho el dolor torácico, la opresión torácica. Son esos pacientes que mayormente dicen que cada vez que le da una gripe se aprietan, que tiene que nebulizarlo y que duran muchos días enfermos y siempre van al neumólogo. Entonces, ya de la parte médica, uno lo que hace es que uno le hace lo que llama una espirometría, que es una prueba de función pulmonar para uno determinar si el paciente tiene una obstrucción. O sea, obstrucción es que la vía aérea, al estar inflamada, o sea, la tubería de los pulmones, los bronquios, para que me entiendan, al estar inflamada no va a tener una correcta entrada y salida de aire. Y eso yo lo puedo determinar también por la espirometría. También se le hace la prueba de alérgica porque algunos pacientes son alérgicos, otros no. No todos los pacientes alérgicos son asmáticos, ni todos los asmáticos son alérgicos. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y uno determina qué desencadena. Esos pacientes siempre hay algo que desencadena. No, doctora, mire, cada vez que yo, como el ejemplo anterior, cada vez que yo hago ejercicio, yo me aprieto, que tengo que ir a nebulizarme o que necesito ir al neumólogo. Entonces ya eso uno determina por igual un paciente asmático. Ah, doctora, mire, cada vez que me da una gripe yo tengo que venir para acá y siempre me ponen inhaladores, por ejemplo. Ya eso es un paciente asmático. Lo que pasa es que cada quien tiene algo diferente que desencadena su asma. El coronavirus, una de sus características, sus ataques son en los pulmones. Sí, claro. Una persona asmática tiene mayores probabilidades de tener un cuadro más crítico, entiendo yo. Si no está controlado. Y entonces la segunda pregunta es si después del COVID una persona que nunca ha tenido puede entonces terminar siendo asmático. Sí, claro que sí. Después del COVID, no, de cualquier infección bacteriana o viral o fúngica, o sea, por hongo, puede desencadenarse un asma. Claro después de grande uno. Sí, yo, claro después, yo después de viejo me puedo dar asma. Sí, claro que sí. No me mire así, doctora, me da miedo. Yo soy un hombre cobarde para los médicos. No, pero aquí estamos. Pero eso, no, yo pensaba, vuelvo y le digo, que eso era más para los niños, pero ¿qué otras cosas pueden? Usted hablaba de un problema bacteriano,
de un problema de... Sí, una neumonía, por ejemplo. Sí. Exactamente. ¿Qué puede, además de eso, desencadenar? ¿Y a qué órganos o qué parte del cuerpo también afecta el tener un problema de asma? No solamente de los pulmones o solamente de los pulmones. Su principal afección es pulmonar, pero un paciente que presente mucha crisis asmática, que no se controle, que obviamente al no controlarse su oxigenación en el cuerpo, ¿verdad?, en la sangre, esté disminuida, sí puede presentar cualquier otra alteración sistémica. Por ejemplo, hay muchos pacientes que presentan, como uno le dice, los dedos en palillos de tambor. No lo asmático, mayormente uno lo ve en los pacientes con EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en la cual esos pacientes, cuando no están controlados y siempre presentan una oxigenación muy baja, por debajo de 90, presentan ese signo. Pero ¿qué sucede? Es muy difícil verlo en los pacientes asmáticos, porque mayormente el paciente asmático, como presenta más síntomas y mayormente es por crisis, lamentablemente, digo lamentablemente porque son muy malcriados los asmáticos. O sea, desde que se sienten bien, ya. Como todo el mundo. No, porque el problema... bien y ya, eso yo me curé. No, porque el problema del asmático es que, ya doctora, yo me sentí bien y dejé el inhalador. Ajá. Porque el hecho es evitar las crisis. Cada vez que un paciente hace una crisis asmática o una crisis de broncoespasmo, su función pulmonar disminuye y eso es lo que nosotros no queremos. Si me pongo el aparatico ese que me recetaron y yo no conocía eso, lo conocí. Se lo pone uno y le comienza a marcar. Bla, 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 bla. Usted hablaba de que por debajo de 90 hay problemas. ¿Qué tipo de problemas? Normalmente por debajo de 93. Sí. Presenta problemas. No, el paciente puede presentar dificultad para respirar, presentar un paro respiratorio, pero ya eso cuando está por debajo de 70, cada paciente es diferente. Okay. Pero claro que sí. No, yo voy a chequear de que yo llegue a... Y depende del paciente. Yo no conocía ese... El oxímetro. No, yo lo conocí ahora con el tema del COVID y eso. Y depende del paciente. Y es lo más bonito, mucho colorcito y muchas cosas. Y la frecuencia cardíaca también. Sí, también. Pero depende del paciente, porque hay pacientes que son neumópatas, o sea, que tienen una afección pulmonar crónica y manejan 88, 92 normal, tranquilo. Okay. Ahora, los pacientes como usted y como yo no toleramos un 88%. Adaptación. Claro. Sí. Bueno, doctora, nos faltó tiempo, doctora. Le deseamos mucho éxito en este tema de este comité que sirva precisamente para ayudar a diagnosticar con mayor frecuencia y con mayor éxito a la gente que tiene este padecimiento para que puedan llevar una vida normal. Y le agradecemos que haya estado este día con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ella vamos a culparla, Georgie y yo, de que no hayamos tenido hoy la recepción de la última media hora de nuestros amigos con los que conversamos, porque a ella la cogió el tapón, la vapuleó y después que llegó aquí con el esfuerzo que hizo, nosotros dijimos, bueno, tenemos que oír estos consejos sobre el problema de la neumonía. No, gracias por recibirme. Y del asma. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lisabel Guzmán por haber estado con nosotros y a ustedes gracias también. Recordarles que mañana estaremos aquí a la misma hora y en el mismo lugar en Rumbo de la Tarde. Si Dios quiere, hasta mañana.